Para nosotros como evangélicos es muy importante que nuestra visión de lo que es una iglesia misional esté basada en la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando observamos con visión misionera el texto de la Escritura, nos encontramos con que toda la Biblia habla de misión. A lo largo de las páginas de toda la Biblia está presente la voluntad de Dios de formar un pueblo al cual Él ha elegido para por medio de ese pueblo ser una bendición a todas las naciones. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, pero la culminación de eso es el nacimiento de Jesús, que como decía Simeón, era gloria del pueblo de Israel y luz para las naciones. Y entonces la iglesia que sigue en el modelo de Jesús es una iglesia que tiene una presencia misionera en la cual encarna los valores del reino de Dios y también tiene una proclamación del nombre de Jesús en el cual hay salvación y de su señorío final, que es la esperanza de la iglesia. Samuel, tu artículo es acerca de las bases bíblicas de la misión. ¿Podrías hacernos un breve resumen de qué trata ese artículo? El artículo se ocupa de algunos temas que en los estudios acerca de la misión se han destacado en los últimos años. Uno de ellos es que en la Gran Comisión, especialmente en el texto del Evangelio de Juan, Jesús no nos da únicamente un mandato, ir a predicar el Evangelio, sino que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y que entonces Jesús nos ofrece un modelo de misión. Así que para saber lo que es la misión, tenemos que ver a Jesús y darnos cuenta que Jesús hace más que solamente predicar. Jesús sanaba, Jesús consolaba, Jesús denunciaba. Y la iglesia muchas veces se ve involucrada en actividades, en acciones que responden a esa variedad de necesidades humanas. Otra cosa es que no son únicamente los textos de la Gran Comisión los que nos dicen lo que es la misión, sino que la misión está en toda la Biblia. Cuando Dios llama a Abraham, el propósito de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación grande y serás bendición a todas las familias de la tierra. O sea que todo el Antiguo Testamento es parte del desenvolvimiento de este propósito de Dios, de bendecir a todas las familias de la tierra. Me parece muy interesante, Samuel, lo que estás diciendo, porque hablas de que la misión permea toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Porque es importante ver la perspectiva bíblica. Sí, incluso hay instituciones a las que a veces prestamos poca atención, como el jubileo, por ejemplo. Pensamos, ¿qué tendrá que ver el jubileo? Sin embargo, es extremadamente misionario. Era un momento en el que la gente tenía que reconocer que todo le pertenecía a Dios, que Dios tenía el derecho de poner el contador a cero de la propiedad, porque el mal lo que va generando es que la riqueza se vaya concentrando en unos y empobrece a otros. Pero todo es de Dios, Él tiene todos los derechos. Y bueno, ya veremos más en el futuro, pero es un aspecto interesante. Me hace pensar en la conferencia misionera donde yo por primera vez sentí esa atracción hacia las misiones, y el énfasis fue en los versículos famosos al final de Mateo 28, como si esto fuera el momento que a Dios se le ocurrió, hay que enviarles a predicar el Evangelio a los perdidos. Y claro, eso es un absurdo. La Biblia entera, de principio a fin, presenta la misión de Dios. Y cada vez más al leer el Antiguo Testamento descubro versículos que realmente son versículos que revelan aspectos de ese Dios misionero que ya desde el principio ha tenido ese amor por
por los hombres y las mujeres y los niños, por todo ser humano, por las necesidades reales de las personas, por la sociedad, incluso en su estado tan corrupto y pecaminoso. Dios ama al mundo y por eso mandó a su Hijo y nos manda ahora a nosotros a llevar ese evangelio a todas las naciones. Entonces, misión y misional, si os entendí bien, no es una moda, es algo que ya la Escritura nos va desarrollando a lo largo de todas sus páginas. Pero también se redescubren algunos énfasis. Cuando la idea de misión estaba vinculada a la idea de aquello que viene de los grandes y poderosos países ricos, entonces se olvidó del modelo de Jesucristo. Era una misión hecha desde arriba, por así decirlo, mientras que la misión en el Nuevo Testamento es hecha desde abajo. Y es cuando cambia el mundo, se cuestiona el orden existente y viene en la lucha de los pueblos que eran colonias por su independencia, y los cristianos ahí tienen que redescubrir este modelo de Jesús como el modelo de misión. Entonces, misión ya no es lo que va de estos países poderosos y ricos, no, ahora la misión va de todas partes a todas partes. Estamos de vuelta con el modelo bíblico. Y una cosa importante es que el relato que nos ofrece Lucas, por ejemplo, del comienzo de la misión de Jesús, que va a la sinagoga de Nazaret, y lo que lee es Isaías, y entonces dice: esto se ha cumplido ahora. ¿Con quién? Con su presencia. Y al comienzo todos están muy contentos, pero cuando él empieza a hablar de que esta misión va a ser bendición a los gentiles, entonces ya los rechazan a Jesús, porque esa es una palabra difícil de recibir. Ese ministerio de Jesús tiene como muchos otros aspectos también, ¿no? No solo es lo que él proclama, sino el solo hecho de que él decidiera tomar carne. Eso es una implicación. Él no lanzó un mensaje con grandes megáfonos o con rollos distribuidos desde el cielo, sino que se hizo carne, vivió entre nosotros. La historia misma de la infancia de Jesús, del rechazo, de tener que emigrar para salvar la vida, todo ello de la encarnación nos provee también un modelo de cómo Dios espera que nosotros hagamos esa misión. Sí, sí. Cuando el Señor Jesús en la oración sacerdotal habla de cómo les he enviado a ellos, como tú me enviaste, y posteriormente, como tú has mencionado, en el Evangelio de Juan, en su versión de la Gran Comisión, dice: como el Padre me envió, yo os envío. La palabra que me llama la atención es cómo. ¿Podéis desarrollar más el cómo? ¿Qué quiere decir este cómo el Padre me envió, yo os envío? Bueno, nos envía a ser de bendición a toda la vida de la gente. Ese famoso pasaje en Mateo 9, antes de que Jesús llame a los 12, en el cual Jesús dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Cuando Jesús dice esas palabras, Mateo nos cuenta que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Uno dice un poco de exageración, todos los pueblos y aldeas, pero que Jesús está entregado en alma y cuerpo a la misión, y dice: y sanaba a los enfermos y proclamaba el reino de Dios. Y entonces dijo: la mies es mucha, para los obreros pocos. O sea que nos dejó un estilo de misión Jesús, y ese estilo incluía toda la vida de las personas, no únicamente la comunicación de un discurso. Es interesante que Nicodemo viene a Jesús con ciertas preguntas y tenemos el diálogo, pero ¿cómo viene Zaqueo? Zaqueo lo que quiere es ver a Jesús. Y no se nos dice de qué hablaron. Lo que se nos dice es que Jesús fue a comer en casa de él, que era un publicano, se juntó con un indeseable desde el punto de vista de sus paisanos, y que luego él se paró y dijo:
La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le he engañado, le devuelvo los 4 tantos. Si toda la vida, y entonces toda la vida de Jesús ilustra lo que ha de ser la misión. Entonces me da la impresión de que la palabra encarnación es una palabra clave cuando hablamos del modelo misional. Jaime, ¿qué te sugiere a ti la palabra encarnación? Pues significa para mí un acercamiento a las personas en toda su necesidad y hoy en día, cuando veo la situación en Europa, veo que hay una necesidad espiritual, pero también hay una crisis en otras dimensiones que no solamente sea la espiritual. Hay una crisis económica, hay una crisis política, social, medioambiental, y el Evangelio también tiene algo que decir a todas estas situaciones. La necesidad de los inmigrantes que vienen ahora de Siria no es solamente una necesidad espiritual, y el Evangelio, que para tener algo de sentido, tiene que también dar respuesta a todas estas cosas. De un lado, como ha dicho Samuel, denunciando las injusticias, pero por el otro lado dando de comer, ayudándoles físicamente con sus necesidades. Y ese acercamiento, esa encarnación es clave para poder comunicar con fidelidad lo que es el mensaje del amor de Dios al hombre. Entonces entiendo por lo que decís que si no encarnamos no estamos siendo fieles al modelo de Jesús. Efectivamente, estamos haciendo un mensaje que está lejos de la gente, y en lugar de ser misionales implica eso, implica que vamos a estar en medio de ellos, que no hemos ido solo ahí a lanzar un mensaje, sino que hemos ido allí a quedarnos. Recuerdo que para los primeros argelinos, cuando llegaron los primeros misioneros, lo que les sorprendió fue que no solo construyeron el edificio de la iglesia, sino que construyeron el cementerio. Eso tenía una carga muy potente. Hemos venido aquí a quedarnos, no hemos venido aquí a lanzaros, hemos venido a morir en medio de vosotros. Y eso creo que es el espíritu de la Iglesia. La Iglesia a veces lo podemos plantear desde nosotros y la sociedad. No, nosotros formamos parte de la sociedad, pero somos el depósito de esperanza que Dios ha puesto para esta sociedad mientras estamos entre ellos. Una Iglesia separada de la sociedad no tiene esperanza para la sociedad. Lo que os he entendido hasta ahora es que el modelo de Jesús es un modelo encarnacional. Eso. Estar en medio de. Y también lo que os he oído decir es que tiene que ver con la persona en su integridad. Habladme un poco de la misión integral. Bueno, una cosa interesante es que se nos ha dicho muchas veces que no hay que olvidarse de la divinidad de Jesús. Y la tentación a lo largo de los siglos ha sido olvidarse de la humanidad de Jesús. Así que tenemos una epístola como la primera epístola de Juan, donde el énfasis es: hay que creer que Jesús vino, que se encarnó, porque la tentación ha sido un Jesús desencarnado, que también entonces es una iglesia que habla y nada más, que espera que la gente escuche un discurso. Pero lo que estamos descubriendo es que la manera de ser pueblo de Dios, o sea, la calidad de nuestra presencia, es importante antes aún de nuestra proclamación. Y que la proclamación de alguna manera tiene que encarnarse en la manera en que somos los hijos de Dios en medio de una generación perversa, como dice Pablo. Bueno, ayer vine en avión desde Inglaterra y la verdad que el viento pegaba fuerte y el avión hacía así. Y daba gracias a Dios porque este avión tenía 2 alas. y la verdad que la misión tiene esas 2 alas, de la proclamación y por supuesto también de lo que es el lado de acercamiento a la necesidad social del hombre. Y tenemos que predicar y tenemos que ser valientes a la hora de predicar, pero el Evangelio que no se encarna son palabras que están en el aire, que no acompaña la demostración vital
del hecho y de demostrar que amas. No solamente dice te quiero, te amo, muéstrame el amor con tus acciones y entonces lo comprenderé. Entonces estas dos alas son claves, creo yo, para entender la integridad de la misión de Dios. En Hechos nos dan un resumen de aquello en lo cual la Iglesia perseveraba. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso de las oraciones es interesante, porque hay personas que vienen a la Iglesia porque nos ven orar. Porque el orar, la manera de orar y el hecho de que oramos es lo que les atrae. No es tanto nuestro discurso, sino es la manera en que nos relacionamos con Dios. Así que ese énfasis, Lucas, con esa característica de presentarnos todo el material ordenadamente, habla de esos 4 puntos, ¿no? Y pasa inmediatamente, eso es en el capítulo 2 de Hechos, pasa a hablar del servicio a las necesidades de los otros. De la manera más natural, la iglesia de Jerusalén socorrió a las viudas, pero pronto surgieron los problemas. Hay también un aspecto que es interesante, que es que las relaciones en el interior de la iglesia, el amor en el interior de la iglesia es parte del testimonio. Es decir, que hoy en día la gente tiene que ver eso ejemplificado en las relaciones interiores, cuando las relaciones fuera acostumbran a ser de conflicto. Sí. Verlo visiblemente en cómo se ama a esta gente, que no solo dicen que tienen esas relaciones, sino que realmente hay comunidad en el interior. Y una iglesia que solo es un lugar al que ir no ejemplifica suficientemente ese aspecto de comunidad tan importante. Eso. Pablo dice en Romanos, recibíos los unos a los otros, así como Dios os recibió en Cristo. Y luego usa la misma palabra para hablar, recibir a la hermana Febe. Si necesita algo, ayudarla. O sea que recibir no es solo decir bienvenida, ¿no? Sino es si necesita algo, ayudarlo. La calidad de las relaciones. Sí. Entonces lo que yo os he oído decir hasta ahora es que el aspecto de la misión aparece a lo largo de las páginas de la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento, Dios es el Dios misionero. También os he oído hablar de Jesús enviado por el Padre y Él enviándonos a nosotros de la misma manera que Él fue enviado. Y habéis mencionado 2 aspectos muy interesantes, la encarnación y la misión integral. De manera práctica y breve, un tip o un consejo de cómo podemos aterrizar esto en mi día a día. Breve, un tip breve. Pedagógicamente yo he aprendido que hay que reconocer las cosas que ya están existiendo antes de proponer otras. En la iglesia mía en Valencia tenemos una señora cuya tarea es recoger pan de las panaderías para llevarlo a misión urbana. Esa es su tarea, y es una tarea misionera. Y ella lo hace con sencillez. No se cree una gran misionera, pero está encarnando, está mostrando lo que es esa realidad de una misión integral. Entonces, reconociendo que ya algunas cosas que pasan, la existencia de misión urbana en España es una respuesta de las iglesias a la necesidad. Ahora hay que ir un poco más allá. Hay pasos nuevos que hay que dar conforme nos desafían las necesidades y el tiempo. Yendo en esos pasos más allá, John Stott ponía un ejemplo en uno de sus libros. Decía que las iglesias a veces nos especializamos en poner un servicio de ambulancias en un cruce donde hay muchos accidentes. Dice, quizás tenemos que dar un paso más allá y actuar a nivel más global pidiendo que pongan un semáforo allí, ¿no? Y esa, a veces nos asusta el hecho de que la misión integral tiene un componente político. Voy a decir una palabra fea, ¿no? Porque a veces entre nosotros la palabra político resulta fea. Pero realmente actuar políticamente significa que
no solo intentamos reparar el efecto del mal, sino que actuamos en el origen de él. Y a veces en el origen tenemos que actuar con las administraciones públicas, tenemos que actuar en situaciones como la corrupción, ejemplificándola, modelando qué es lo que es una actitud correcta, pero también denunciando cuando no la hay. Sí, añadiría una cosa, y es que a veces aplicamos un tratamiento antes de realmente hacer un buen diagnóstico de lo que es el problema o la necesidad de la persona. Que sabemos ya de antemano lo que hace falta a alguien y en vez de realmente escuchar y preguntar y entender sus necesidades, entender cómo están padeciendo los efectos del pecado antes de aplicar un remedio adecuado. Y yo creo que tenemos que ser auténticamente humildes para poder realmente ponernos al lado de las personas y no estar ya poniendo estos remedios automáticos, sino pensando, mira, para ser Cristo a esta persona, casi lo mejor que puede hacer es escucharles, es ponerse a su lado para escuchar lo que está pasando en su vida, y entonces sí entenderé cómo responder ante esa necesidad. Bueno, gracias a todos. A mí se me ocurre una idea muy simple, y es cada día cuando vas a trabajo preguntarle a Jesús: Jesús, ¿qué vamos a hacer hoy en día en el trabajo? ¿Qué quieres hacer y cómo me puedo unir a ti? Gracias a todos por el diálogo, ha sido muy enriquecedor. ¿Qué significa el hecho de que en toda la Biblia hay base para definir la misión de la Iglesia y lo que debiera ser una Iglesia misional? El ejemplo de Jesucristo, ¿cómo es que sirve para que nosotros realicemos nuestra propia misión? ¿Cuál es el sentido más amplio de misión? Misión junto a la puerta y misión al otro lado del mar.